Dios les bendiga, mis hermanos, que la gracia, el poder y la misericordia de Dios se magnifiquen grandemente sobre su vida, en su hogar, en cada día de estos que estamos pasando, y que podamos ver siempre la misericordia, la gracia, el poder de Dios obrando sobre nuestras vidas. Definitivamente, en esta noche podemos clamar al Señor para que a través de la palabra Él nos hable y nos muestre a cada uno de nosotros cómo Él quiere bendecirnos, aún en medio de las adversidades. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este tiempo, que el Señor se glorifique, que el Señor sea bendiciendo su vida, sea llenando su hogar de toda bendición, que el Señor de la gloria sea colocando un cerco de protección alrededor de su casa y que la poderosa mano de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Padre amado, Dios de misericordia, Señor grande en bondad, alabamos y bendecimos tu nombre, que es santo, que es poderoso, grande y maravilloso en toda la tierra. Señor, proclamamos en este momento tu grandeza, proclamamos, Señor, tu fidelidad, proclamamos, Señor, tu amor, proclamamos, Señor, que tú estás con nosotros, que tu presencia es la que nos guarda, que tu poder es el que nos bendice y tu Santo Espíritu es el que nos acompaña en todo momento. Entregamos, Señor, este tiempo de estudio de la palabra, que podamos ver, Señor, tu presencia en nuestra vida, aún en medio de toda adversidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias para comenzar. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículos 12 al 14. La carta del gozo. Vamos a comenzar allí porque tenemos que estar gozosos en el Señor siempre. Aleluya. Vamos a leer los versículos 12 al 14 y vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios a través de lo que vamos a estudiar en esta noche. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Gloria al Señor. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de cambiar las circunstancias, si tuviésemos la oportunidad de cambiar algunos eventos de nuestra vida, ¿usted lo haría? Yo creo que como ninguno tiene una vida que esté exenta de los problemas, de las dificultades, yo creo que la mayoría de nosotros diría que sí. Podríamos regresar y cambiar algo de nuestra vida. Pero la realidad es que debemos aprender a vivir con algunas de nuestras circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque solamente Dios tiene el poder de cambiarlas. Y en su providencia, Él siempre ha permitido que se mantenga. Cada una de las cosas, la palabra del Señor dice que ni aun las hojas de los árboles se mueven, sino es por su poder. Y quiero comenzar aquí con un ejemplo bien claro, y es el ejemplo del apóstol Pablo. Él tenía el deseo de ir a Roma para predicar el Evangelio, pero no previó la manera que Dios usaría para llevarlo allá. Todo comenzó con unas acusaciones falsas contra él en Jerusalén. Fue encarcelado y él tuvo que apelar al César. Nosotros en el libro de Hechos miramos lo turbulento que fue ese viaje. Se tuvieron que enfrentar a un mar embravecido, a un naufragio y además del tiempo que iba a estar preso en Roma.
Probablemente esto no era lo que el apóstol Pablo había imaginado, pero dice la palabra del Señor aquí y nos habla que mientras él estaba encarcelado o encadenado, mejor, allí a un guardia romano, escribió unas palabras a la iglesia de Filipos. Y él en el versículo 12 dice allí específicamente, dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Oiga bien, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. La misma circunstancia que pudo haberle parecido a muchas personas como una desgracia, se convirtió en un medio para un servicio fructífero que él está reconociendo allí. Lo que pareció un naufragio o un desvío en nuestros planes y en esos planes que nosotros tenemos, bien pudieran ser el sendero ordenado por Dios para nuestra vida. Pero existe una certeza a la cual podemos aferrarnos, y es que Jesucristo está con nosotros. Él está con nosotros, pero lo más importante es que nuestro Dios nunca cambia. Oiga bien, Nahum 1:7 nos dice que el Señor es fortaleza en el día de la angustia y que conoce a los que en Él confían. Las condiciones que hay a nuestro alrededor siempre están fluctuando, pero si nosotros somos de Cristo, nosotros debemos de saber que Él siempre usa cada situación para hacer su voluntad en y a través de nosotros. Incluso cuando nosotros enfrentamos asuntos de vida o muerte, podemos desear lo mismo que deseaba el apóstol Pablo. Dice, el apóstol Pablo decía que su mayor deseo era que Cristo fuese exaltado en nosotros, ya por la vida o por la muerte. Y aquí hay algo muy importante que nos está hablando el apóstol Pablo, y es que él estaba viendo a Cristo aún en medio de la adversidad. Oiga bien, viendo a Cristo aún en medio de la adversidad. Pero, ¿cómo puedo yo ver a Cristo aún en medio de la adversidad? Vamos a mirar a través de la palabra del Señor cómo nosotros podemos hacerlo, cómo podemos ver a Cristo aún en medio de la adversidad. En primer lugar, cuando nosotros leemos estos pasajes, estos versículos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo estaba visualizando las bendiciones aún en medio de la crisis. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de visualizar las bendiciones que aún en medio de la crisis Dios nos da. Como decía antes, mi hermano, si hay un personaje de la Biblia que nos muestra a nosotros cómo mantener una actitud positiva, aún en medio de las circunstancias difíciles, es el apóstol Pablo. Él está hablando allí a la iglesia de Filipos. Le dice, mire, yo quiero que ustedes sepan, que ustedes se enteren, que ustedes tengan bien claro esto, que todo lo que me ha sucedido, todo lo que me ha pasado, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Oigan, para el progreso del evangelio. Y lo que a él le había sucedido había servido también de ejemplo para que otras personas predicaran allí sin temor a Cristo. Él está diciendo allí que él podía ver cómo las personas se habían animado a hablar mucho más de la palabra sin temor. Y entonces aquí nosotros observamos cómo el apóstol Pablo, estando en la cárcel, tenía esa actitud positiva. No veía esto como un fracaso en su ministerio, sino como una bendición para el progreso del evangelio. Pues al ver esta actitud ante el sufrimiento de los hermanos, ellos se esforzaban y se llenaban de valor para predicar el evangelio. Nosotros, al igual que el apóstol Pablo, tenemos siempre que reconocer las oportunidades de Dios. Oiga bien,
Tenemos siempre que reconocer esas oportunidades que Dios nos está diciendo. En esta época se ha hablado mucho de reinventarse y hay personas, dice usted, encuentra cómo muchas personas se han reinventado, han hecho otras cosas, han tenido que hacer algo que nunca habían hecho y les ha ido bien. Y eso es importante porque nosotros tenemos que reconocer las bendiciones que Dios nos da en nuestra vida. Tenemos nosotros que reconocer la bondad de Dios. Tenemos que reconocer su misericordia. Aún en medio de estos tiempos tan difíciles, tenemos que ver que Dios ha sido misericordioso, que el Señor nos ha guardado. En el Salmo 40, en el libro de los Salmos, el número 40. Voy a leerlo de la Nueva Versión Internacional. El libro de los Salmos, el número 40. Voy a leer los versículos del 1 hasta el 3. Este salmo es de David. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Mire, mi hermano, cómo aquí nosotros tenemos ese claro ejemplo del rey David. ¿Por qué? Porque también, al igual que el apóstol Pablo, reconocían que hay crisis en nuestra vida que nosotros no podemos evitar. Hay situaciones que nosotros no las evitamos, pero también hay situaciones que nosotros tampoco las provocamos, como lo que estamos viviendo. No fuimos los culpables, pero esas situaciones vienen a afectarnos. Pero en medio de la crisis no todo es malo, sino que hay beneficios que si nosotros estamos alerta pueden ser de bendición para nuestras vidas. Mire, las crisis nos ayudan a hacer un recuento en nuestras vidas y arreglar aquello que a veces ni siquiera nos habíamos dado cuenta que eran puntos débiles en nosotros. Si ponemos nosotros nuestra esperanza en Dios, Él nos pondrá en terreno firme para que nosotros no tropezamos. Mire cómo aquí el salmista nos habla de algo muy importante. Esperar la ayuda de Dios no es fácil. Sin embargo, aquí el salmista nos dice que él recibió 4 beneficios por hacerlo. Dios lo sacó de la desesperación. Segundo, colocó sus pies sobre peña. Tercero, enderezó sus pasos. Y cuarto, puso un cántico nuevo de alabanza en su boca. A menudo, las bendiciones, oiga bien, las bendiciones no pueden recibirse a menos que nosotros pasemos por esa prueba de saber esperar. Pacientemente esperé a Jehová, dice el salmista. Él supo esperar con paciencia, no se desesperó. Pero él pudo ver también cómo el Señor se glorificaba en su vida. A veces nosotros nos preocupamos mucho y empezamos a preguntarnos por qué Dios permite que las crisis afecten también a los hijos de Dios. ¿Por qué las crisis tienen que afectar a los hijos de Dios si nosotros no estamos haciendo nada malo y no estamos en pecado? La razón es muy sencilla. Dios quiere ponernos a nosotros como ejemplo. ¿Para qué? Para demostrar su poder a través de nosotros en los demás. Él quiere colocar ese ejemplo allí en nuestra vida. Entonces, tenemos nosotros que siempre ver las bendiciones que Dios tiene aún en medio de la crisis. Segundo lugar, debemos mantener intacta nuestra fe. Voy a leer el Salmo 46. Le invito para que lea aquí adelantico el Salmo 46. También los versículos 1 y 2. Voy a leerlo también de la Nueva Versión Internacional. Dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Oiga bien, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Qué interesante, qué importante este cántico, esta alabanza que está colocando el salmista. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en los momentos de angustia. Cuando todo va bien, nosotros pues no solemos pensar demasiado en nuestra vulnerabilidad. Damos muchas cosas por sentadas, aún la oportunidad de estar juntos. Y eso es lo que ha afectado esta situación, de no poder estar juntos. Entonces, viene una crisis, nos golpea y todo cambió. Cambiaron nuestras relaciones, cambiaron nuestra forma de vivir, cambió nuestra forma de hacer tantas cosas. Y aquí vemos cómo el salmista está hablando de tribulaciones. Cuando el salmista habla de estas tribulaciones, está hablando de esos problemas, de esas angustias que nosotros enfrentamos. Sin lugar a duda, estamos atravesando una gran tribulación. Y cuando se habla de esa tribulación, no es como la que va a venir para después, cuando venga el Señor. Cuando estamos enfrentando esa tribulación, nos habla de una prueba extrema, de una prueba terrible, como si nos persiguiera. Y es allí donde el salmista, en el resto del versículo 2, el salmista explica la gravedad de esas tribulaciones. Y eso es lo que nosotros estamos enfrentando hoy. Hoy en día tenemos una catástrofe natural, caótica, de gran magnitud. Está hablando exactamente en esta clase de situación. Pero allí es allí donde nosotros podemos encontrar nuestro ayudador, que es aún más grande. Oiga bien, que nuestro ayudador es aún más grande que todas las situaciones que vienen a traer angustia. Por eso es que el salmista dice que nuestro Dios es nuestro amparo, pero también es nuestra fortaleza. Él siempre está presente. En medio de las circunstancias difíciles y amenazantes, nuestra confianza suprema está en Dios. Mire, Dios es quien con su propio ser proporciona un refugio de fortaleza y bienestar cuando se nos acaban las fuerzas, cuando se nos están acabando, agotando, cuando decimos no podemos más. Hermano, aquí está el Señor para fortalecernos. Ese desastre natural no es nada ante la providencia del Señor. Nosotros siempre debemos de recordar cómo el Señor nos ha cuidado en circunstancias pasadas, ya sean propias o de otras personas. Cuando nosotros recordamos esto, allí nos da la seguridad de que Él está con nosotros. No podemos perder esa fe. Mire, mi hermano, algunas veces nosotros tenemos el privilegio en medio de la crisis de servir como instrumentos de Dios para ayudar a otros en medio de este desastre. Qué bendición que usted, mi hermano, que siembra en la fundación, está ayudando en estos momentos de crisis para que esos niños puedan alimentarse todos los días. Es una bendición de Dios que el Señor nos ha regalado de poder ayudar a estas personas que lo necesitan. Pero también aquí nos está diciendo que aunque la tierra sea removida, y allí estamos viendo una circunstancia, la circunstancia más extrema que podemos imaginar. Mi hermano, allí nos está hablando de esto. La mayoría de las personas a veces pensamos que los problemas que tenemos solamente nosotros los hemos vivido. Pero el pueblo de Dios sabe, mi hermano, que la situación está tremenda para todo el mundo. Pero es en esos momentos difíciles donde nosotros encontramos bendición, ayuda y podemos decir, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en esta tribulación. Hermano, a través de los siglos, los creyentes han encontrado que esta afirmación es verídica y es verdadera. Aleluya. Gloria al Señor. Y en tercer lugar, para poder ver a Cristo en la adversidad, permita que la paz de Dios
llene su corazón. Que la paz de Dios llene su corazón. Isaías, en el capítulo 26, vamos a leer los versículos 3 y 4. Lo voy a leer de la Reina Valera. Yo tengo aquí una Biblia paralela, entonces voy a leerlo de la Reina Valera. Versículos 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Mire, mi hermano, han sido semanas, meses difíciles, días difíciles para todos nosotros. Estamos viviendo momentos sin precedentes en la historia moderna. Nosotros escuchamos noticias de lo que sucede en el mundo, lo que está pasando en el mundo, tremendo, lo que sucede en India, en muchos países, en Brasil, lo que está sucediendo en tantos países, pero también vemos lo que está sucediendo en nuestro país, que ha sucedido sumado a esta pandemia con el levantamiento social. Allí nosotros podríamos decir, ¿y cómo podemos conservar la paz? Si con toda esta información lo único que se genera en nuestro corazón es pánico. Mire, mi hermano, pero si nosotros hemos de tener paz, si hemos de permanecer confiados en medio de esta prueba, debemos meditar intencionalmente en el Señor. Mire, el Señor aquí nos dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Oiga bien, nosotros debemos de perseverar. Nuestro pensamiento debe perseverar en el Señor, meditar en el Señor constantemente. Debemos repetirle, recordarle a nuestra alma quién es el Señor. Debemos de recordar siempre lo que el Señor ha hecho en nosotros. Debemos nosotros contemplar la hermosura de su santidad. Mi hermano, solo viendo a Dios de esa manera es que podemos guardar nuestro corazón en completa paz. Viéndolo de esa manera. Así como dice aquí el libro de Isaías. Pero a comenzar, hablamos de Filipenses. Yo lo invito para que regrese a Filipenses, porque si estamos hablando de paz, no podemos dejar a un lado lo que nos dice Filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, mi hermano, uno de los grandes beneficios de haber creído, de haber entregado nuestra vida al Señor, es que podemos disfrutar de la paz de Dios. Una vida llena de trabas, en una vida llena de angustias, no hay nada mejor que poder tener la paz de Dios. Nosotros observamos cómo por todos lados hay gente afligida, problemas de salud, problemas por causa de la economía. Los gobiernos están intentando un nuevo plan económico, pero quedamos en la misma pobreza. Hay problemas morales, hay hogares disueltos por el pecado, hay matrimonios en ruinas, hay robos, hay corrupción. La verdad es que tenemos muchos motivos para estar preocupados, afligidos. Sin embargo, para el cristiano de verdad, es posible vivir en paz. ¿Y cómo es posible? Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo cómo podemos actuar ante las necesidades y dificultades de la vida. Lo primero que nos dice que es que debemos de ir a Dios. Presentar nuestras necesidades en oración. Pero esa oración debe ir acompañada de fe. Y esa expresión de fe es dar gracias a Dios por la respuesta que vamos a recibir. Cuando nosotros podemos hacer esto, hermano, viene sobre nuestra vida la paz del Señor.
esa paz que da confianza, esa paz que fortalece nuestra fe en Él. Es un poder especial del Señor para sus hijos, que los capacita para enfrentar y superar la dificultad con certeza, en ese cuidado y soberanía de Dios. Y aquí nos dice algo muy importante el apóstol Pablo, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué? Porque no tenemos que entender lo que está sucediendo, ni cómo Dios nos va a dar la victoria. Por eso es que la paz del Señor en el creyente le hace creer, le hace perseverar, le hace avanzar, le hace alcanzar la victoria. Recuerde siempre que la paz de Dios no significa la ausencia de problemas, de pruebas, de dificultades. No. La paz de Dios es saber que aún en medio de la dificultad, el Señor está con nosotros. Y el estar el Señor nos está equipando para enfrentar toda situación contra nuestra fe, contra nuestra vida, contra lo que quiere robarnos las promesas de Dios. Esa paz es la seguridad interna de que el Señor se está haciendo cargo de los imposibles humanos y que vamos a tener buenos resultados porque está en la mano de Dios. Aleluya. Hermano, cuando nosotros miramos esto, en medio de la crisis, tenemos que aprender también a mirar a Cristo en esa adversidad. Y es nuestra responsabilidad tomar la decisión correcta ante la crisis. Yo decido si es el fin de mi vida o una oportunidad para ver la mano de Dios actuando en mi vida. Y lo primero que nosotros debemos hacer siempre es invitar al Señor para que vaya con nosotros. Mire, el salmista en el Salmo 34, versículos 5 y 6, nos dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y si usted quiere mirar el versículo 7, también dice, claman los justos y Jehová los oye, los libra de todas sus angustias. Podemos ver a Dios, a Cristo, aún en medio de la adversidad. Cierre sus ojos. Dígale al Señor, Señor, yo quiero mirarte, yo quiero verte a ti. En esta situación, si usted está pasando por situaciones difíciles, si usted está pasando por adversidades, si usted está pasando por situaciones, mi hermano, que a veces no entiende. Si usted está pasando por esas circunstancias adversas, usted le puede decir al Señor, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte, Señor, aún en medio de la adversidad. Hable con el Señor allí un momento. Llena mi corazón de esa paz. Llena mi vida de la paz que tú puedes dar. Llénala, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hable allí con el Señor. Señor Dios de la gloria, santo y maravilloso. En tus manos, Señor, estamos, en tu poder y en tu misericordia confiamos y creemos y esperaremos siempre. Te entrego, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Yo te ruego, Padre amado, para que tú seas guardándonos siempre en tu poder y en tu gracia. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, de la gloria a tu pueblo. Glorifícate, Señor, en medio de toda adversidad y de toda dificultad, Señor, de salud económica, familiar. Señor, glorifícate con poder. Te lo rogamos por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos envuelva. Que tu gloria, Señor, sea llenando nuestras vidas cada día más
y más en el nombre de Jesús. Entregamos, Señor, nuestras familias, nuestros hogares, Señor, en tus manos. Señor de la gloria, estamos seguros que tú estás obrando aún en medio de la adversidad y estás glorificándote en poder sobre nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, bendigo cada hogar, cada familia, y toda petición, toda necesidad es colocada delante de tu trono, Señor, de la gloria de tu nombre. Veremos tu gloria, veremos tu poder, aún en medio de la crisis y la adversidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les guarde, mi hermano. Dios les bendiga. Un abrazo grande. Que el Señor sea llenando su vida de bendición cada día más. No olviden, tenemos que ver siempre la gloria de Dios, aún en medio de las adversidades. Dios les guarde.